Hola amigos, un gusto estar nuevamente con ustedes con su programa El Esplendor de la Verdad. Como lo hemos anunciado, hoy hablaremos sobre el jubileo de este año 2025. Cabe mencionar que este es un evento que celebra la iglesia no desde siempre, sino que comenzó hasta hace pocos siglos. Pero, ¿qué significa jubileo? ¿Por qué se celebra? ¿Y por qué ha venido cambiando el tiempo o la distancia de tiempo en que se celebra? Pues bien, hoy vamos a hablar un poco sobre eso y además de lo más importante, ¿en qué nos beneficia un jubileo? Pues bien, la palabra jubileo eh, etimológicamente deriva de Yobel, de ahí viene jubileo o jubileo, ¿no? Viene el del Yobel. El Yobel era un cuerno de carnero que era como un instrumento con el cual se anunciaban cosas importantes. Y en este caso, con este instrumento, el Yobel, es que se anunciaba el comienzo del año, del jubileo. Entonces, esta es una fiesta que celebraban los judíos cada año, normalmente cada año, ¿no? Pero tenía una connotación especial cada 50 años. ¿Por qué? Porque cada 50 años se celebraba el año extra, vamos a llamarlo así, el año extra que debía vivirse de cada 7 semanas de años. Es decir, que cuando se cumplían 7 periodos de 7 años, 7 por 7, 49, al siguiente año, el año 50, entonces se debía celebrar este jubileo. Por lo tanto, originalmente se celebraba por los judíos cada 50 años. Durante este periodo, la ley mosaica, es decir, la ley judía, la Torá, prescribía que la tierra de la que Dios era el único dueño debía volver a los propietarios originales. Recordemos que muchas veces cuando los negocios no van bien, cuando no habían buenos cultivos, la tierra se perdía y pasaba a manos de otras personas, acreedores lógicamente. Pasaba lo mismo con las personas también, las personas que perdían todo pasaban a ser esclavos de otros. Estas eran lógicamente leyes en otros tiempos, ¿no? En aquel tiempo. Pero cada vez que llegaba el jubileo, entonces era una ocasión especial para restablecer la correcta relación con Dios, con el prójimo y con la creación. Y para esto entonces se devolvían las tierras a sus antiguos dueños, los esclavos recuperaban la libertad, se perdonaban las deudas y se dejaba descansar la tierra. Imagínense, la tierra de tanto solamente producir y producir se va deteriorando y entonces dejaban descansar la tierra. Eso sucedía en el jubileo. Así que el jubileo era un tiempo muy especial y que todo el mundo lo esperaba con ansia. Imagínense, se te condonan las deudas, se liberan esclavos, hay tantas cosas, ¿no?, que estaban sucediendo ahí que era motivo de alegría y todo el mundo lo esperaba con ansias. Eso es otra cosa importante, lo esperaban con ansia. Esto tiene un sentido mucho más profundo, claro, y lo retoma nuestro mismo Señor Jesucristo cuando
en aquella sinagoga, él se levanta a leer en el pasaje que hace referencia al pasaje del profeta Isaías. Y esto lo vemos en el Evangelio según San Lucas, en el capítulo 4, versículo 18. El Espíritu del Señor está sobre mí, porque Él me ha ungido, me ha enviado a evangelizar a los pobres, a proclamar a los cautivos la libertad y a los ciegos devolver la vista, a poner en libertad a los oprimidos, a proclamar el año de gracia del Señor. Palabra del Señor, gloria a ti, Señor Jesús. Proclamar el año de gracia del Señor. Eso es lo que se celebra en el jubileo, un año de gracia. Y esto lo entendió la iglesia, de que actualmente es difícil que los bancos te devuelvan tu casa, que tus acreedores te devuelvan y te condonen las deudas. Es muy difícil eso, claro, en un mundo sobre todo consumista y capitalista, es difícil esto, ¿no? Pero la iglesia se quedó con el mensaje y el sentido más profundo del jubileo, que es aquel donde nuestro Señor Jesucristo dice: yo vengo a proclamar un año de gracia, a liberar al cautivo, dar libertad a los oprimidos, que los ciegos que no ven vuelvan a ver. Es decir, hay un sentido más poderoso, que es un sentido espiritual. Y en ese sentido espiritual nos conlleva a lo que es la liberación, pero no una liberación, no una liberación terrena, sino una liberación espiritual en la que el hombre está siendo oprimido y esclavo por el pecado. Y a eso es que ha venido nuestro Señor Jesucristo, a liberarnos. Y en ese sentido, este forma entonces un año de gracia. Y es por eso que la iglesia le va a llamar también año santo, porque es cuando todas las gracias de Dios nos sirven tanto para sanarnos, liberarnos, como para santificarnos. Y es hasta en el año 1300 que el Papa Bonifacio VIII convoca al primer jubileo de la Iglesia Católica, ya con este sentido, más que todo, espiritual. Ahora, algunos se preguntarán, ¿pero de qué nos sirve un sentido espiritual si todavía en el mundo hay esclavitud, hay opresión, hay guerra? Bien, nosotros no podemos hablar de una liberación integral si primeramente nosotros no accedemos a esa liberación que nos ha traído Cristo, una liberación plena, una liberación que inicia primeramente desde lo más interno, de lo más profundo, es decir, desde la parte espiritual de nuestras almas. Jesús ha venido a liberarnos del mal y del pecado. Pero una vez liberados, una vez que ya no estamos ciegos, que podemos ver, entonces nosotros vamos a ser capaces de ver mejor, ver horizontes de solución a tantas problemáticas que tenemos en el mundo. No podemos pretender acabar con la pobreza, con las guerras, si desde lo más interno nosotros seguimos discutiendo en nuestros hogares, en nuestras comunidades. Eso es ilógico. Es decir, es como poner la carreta delante de los bueyes. Pues no, la iglesia está clara de que la iglesia va a dar su contribución a la humanidad, al mundo, proclamando este mensaje. Ya después cada quien personalmente en su vida, en su hogar, va a ir fortaleciendo las estructuras de vida que tiene para poder dar un mensaje de amor, paz, solidaridad al mundo. Pero no podemos pretender hacer las cosas al revés. Y es por eso entonces que la iglesia lo ha entendido
y lo ha comenzado a hacer en el año 1300 con el Papa, les decía, Bonifacio VIII, que convoca el primer jubileo que, como les decía, también se le llama Año Santo. Al principio, el Año Santo se celebraba cada 100 años, pero después se dieron cuenta de que había mucha gente que nunca en su vida iba a poder celebrar un Año Santo, porque nadie vive 100 años, ¿verdad? Entonces, se redujo en el año 1343, el Papa Clemente VI lo redujo de 100 años a 50 años. Y en el año 1470, el Papa Pablo II, redujo la celebración del año jubilar a cada 25 años, que es el tiempo actual que nosotros tenemos. La vez pasada me preguntaron, ¿pero no se celebran a cada 33 años? No. Lo que sucede es que han habido momentos donde se han declarado jubileos o años jubilares extraordinarios. Cuando decimos extraordinarios nos referimos a que no están dentro de lo normal. Lo normal es cada 25 años. Pero han habido extraordinarios, como por ejemplo en el año 1933, ¿verdad?, que el Papa Pío XI quiso conmemorar el aniversario de la redención. Recordemos que el aniversario de la redención se da en el año 33 de nuestra era, es decir, después de Cristo, en el año 33, que es cuando Jesús muere, nuestro Señor Jesús muere en el año 33. Entonces el Papa Pío XI quiso celebrar un aniversario de la redención en el año 1933 y por eso hubo ese año santo extraordinario. Ahora, hace poco tuvimos un año santo extraordinario también. En el año 2015, el Papa Francisco celebró o convocó al año de la misericordia, que estoy seguro de que muchos de los que me están escuchando vivieron ese tiempo y lo celebraron, ¿no? Claro que sí, 2015, hace muy poquísimo. Pues bien, en la historia de la iglesia han habido numerosos años santos y tienen un lema o una dedicación especial. Voy a hablar de los últimos, ¿no? Los más recientes, de los papas que algunos lograron conocer o lograron escuchar tal vez, ¿verdad?, que son los más recientes. Voy a comenzar, bueno, ya les hablé de que desde el 1300, pero algunos de los que me escuchan por lo menos vivieron o ya vivían en el tiempo del Papa San Pablo VI. Y él en el año 1975 dedicó el año santo a la reconciliación. Este fue el primer jubileo que fue retransmitido a nivel mundial. Recuerden ya que había televisión y entonces ya comenzó a promulgarse más, ¿no? En el año 1975. En el anterior fue en el año 1950 y bueno, ahí solamente había radio. Pues bien, en el año 2000, 25 años después, 1975-2000, le toca al Papa San Juan Pablo II. Y a él, por gracia de Dios, le toca proclamar el gran jubileo del año 2000. 2000 años de redención. Esto fue un evento espectacular. A mí me tocó vivirlo en mi juventud, claro. Y se hicieron, recuerdo, previo al año 2000, se dedicaron 3, 4 años antes a una persona en la Santísima Trinidad, el año de Dios Padre, el año de Dios Hijo, el año del Espíritu, el año de la Santísima Trinidad. Y fue muy bonito, ¿no? Hubieron muchas actividades y creo que marcó en gran manera la vida de la iglesia con San Juan Pablo II. Bueno, ya como les decía, el último año jubilar fue en el año 2015 con el Papa Francisco, que fue el año dedicado a la misericordia, ¿verdad? Ahora, la tradición dicta que cada jubileo debe ser proclamado a través de la publicación de una bula papal, de convocatoria. Ahora, ¿qué es una bula?
Bueno, bula significa sello. En latín, bula es sello. Y este es el sello del Papa, con el que tradicionalmente el Papa, todo documento oficial lo sellaba con su sello, con una bula. Entonces, esta tradición ha quedado. Ahora es menos común que el Papa selle de esa forma, solamente algunos documentos especiales, y en este caso, estos son uno de esos documentos especiales que tienen ese sello y por eso se le llama bula. Pues bien, las bulas tienen, por así decirlo, un nombre, y este nombre es tomado de las primeras frases de la bula. En este caso, la primera frase a que se referencia la bula que escribió el Papa Francisco fue tomada de la carta de San Pablo a los Romanos, capítulo 5, versículo 5, que dice: la esperanza no defrauda. Así comienza la bula. Nada más que las bulas están escritas en latín. Por lo tanto, en latín, esta expresión, la esperanza no defrauda, se escribe spes non confundit. Y esto hace referencia a esas palabras que da San Pablo en su carta a los Romanos para motivar a esa comunidad que estaba desesperanzada, que estaba decaída, que estaba siendo perseguida y que también pues le costaba caminar. Pues el Papa Francisco hace referencia a esta exhortación, esta exhortación de ánimo, de esperanza, y dice en su bula de convocación del Jubileo 2025, dice el Papa Francisco que ojalá pueda ser para todos este año jubilar 2025 un momento de encuentro vivo y personal con Cristo, con nuestro Señor Jesús, que es la puerta de salvación, haciendo referencia a San Juan 10:7, cuando dice Jesús: yo soy la puerta. Otro de los signos especiales del año santo jubilar es la puerta santa, que hace referencia a eso, ¿no? Pasar por la puerta, que la puerta es Cristo, la puerta de la salvación. Entonces, pasar por esa puerta que nos hace obtener salvación, ¿no? Son signos que se utilizan todavía, y es por eso que cuando al inicio del año santo se abren, ¿no?, los sellos de las puertas, se toca 3 veces en nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, y esa puerta queda abierta para que todos pasen por ella, todos sin excepción. Pues bien, según el Papa Francisco, que espera que el jubileo, este jubileo 2025, sea para todos ocasión de reavivar la esperanza. Porque hay gente que está sin esperanza, con tantas problemáticas en el mundo, con tantas dificultades, crisis, miedo, crisis económica, tentativas de guerra en todas partes. Entonces, la gente se desanima, vive sin esperanza, sobre todo aquellos que están sufriendo la guerra, que están sufriendo momentos difíciles, que están pasando calamidades, con tantos eventos meteorológicos en que el planeta está teniendo cambios, y esos cambios convulsionan a muchos lugares, a muchas civilizaciones. Hay que mirar entonces, dice el Papa, el futuro con esperanza. Y esa es la invitación de este año jubilar, ¿no? La esperanza no defrauda, dice. Y bien, tomado siempre de esa misma línea de la esperanza, el lema del Jubileo 2025 precisamente es peregrino de la esperanza. Es decir, que tanto ustedes como yo podamos ser portadores de esperanza, que vivamos en esperanza, que proclamemos la esperanza que viene de Dios, de Cristo. Ahora, esto es básicamente un poco de historia, ¿no?, y el porqué de las cosas. Ahora, la pregunta es,
¿Para qué? ¿De qué nos sirve un año santo en un tiempo donde hay otras preocupaciones, hay otras necesidades? Pues bien, en el año santo les decía inicialmente que ahora no es una liberación terrena, sino una liberación espiritual. ¿Y de qué estamos oprimidos nosotros, todos los seres humanos? Del mal, del pecado. Y debemos recordar que el pecado tiene una doble consecuencia. Usted y yo pecamos, pero nuestro pecado tiene una doble consecuencia. Es lo que lo llama el catecismo de la iglesia, las penas del pecado. Y hay dos tipos de pena. Una está la pena eterna y la otra es la pena temporal. Dos tipos de pena. Y esto lo explica el Catecismo de la Iglesia Católica en el número 1472. Ustedes pueden ir a revisarlo. Pero básicamente dice que el pecado grave nos priva de la comunión con Dios. El pecado grave entonces nos inflige penas eternas. Pero además, todo pecado, ya sea grave o venial, también conlleva apego desordenado a las criaturas que tienen necesidad de esta purificación. Es decir, todos nosotros. Además del pecado mortal que nos produce esa pena eterna, está también la pena temporal. Y esa pena temporal, todos necesitamos purificarla. Son los apegos. Es decir, de tanto que hemos cometido pecados, nosotros tenemos apego a ese pecado. Y eso produce una culpa que, aunque nosotros nos confesemos, esa culpa queda. Pues bien, es por eso que de ahí vienen las indulgencias, la necesidad de las indulgencias. Y esa es la parte importante de los jubileos, que en los jubileos es un año de gracia especial donde podemos obtener indulgencias todos los días. Ahora, ¿qué son las indulgencias? Bueno, las indulgencias se obtienen a través de la iglesia en virtud del poder de atar y desatar que Cristo le ha conferido a la iglesia. Y la iglesia puede intervenir en favor de un cristiano y nos abre el tesoro de los méritos de Cristo y de los santos. Esto dice el catecismo en el numeral 1478. Es decir, que la única que puede dar indulgencias es la iglesia por el poder de atar y desatar que le ha dado Cristo. Así de sencillo. No existe otra iglesia que pueda dar indulgencias. Así es, solamente la Iglesia Católica. Porque le conviene, dirán algunos, no, porque así lo quiso Dios. Jesús así lo quiso. ¿Y dónde dice de la indulgencia? Bueno, si Jesús dijo en Lucas 4:18 que Él venía a proclamar un año de gracia para dar libertad a los cautivos, entonces este es un mandato de Cristo, porque la Iglesia hace presente a través de su evangelización lo que Cristo quiere. Y estos años de gracia son necesarios para la vida de la iglesia, para la humanidad entera. Pues bien, entonces las indulgencias, en otras palabras, nos ayudan, o mejor dicho, son la remisión de las penas temporales del pecado. Ojo, las penas temporales. Porque las penas eternas nosotros las podemos limpiar, borrar a través del sacramento de la confesión. Y ahí entonces donde hay, gracias a Dios, somos católicos. Porque nosotros los católicos tenemos el sacramento de la confesión. A través de la confesión yo puedo, al confesarme con el sacerdote que tiene la autoridad que le ha dado en nombre de la iglesia, que le ha dado Cristo, para purificarnos de nuestros pecados. Pero
estos pecados les decía que tienen esa doble consecuencia, penas mortales y penas temporales, perdón, la pena eterna y la pena temporal. Entonces, la pena eterna es limpiada con el sacramento de la confesión, qué bueno, pero también están las penas temporales, que son las culpas. Entonces, la indulgencia es una remisión de la pena temporal. Aunque el pecado ya haya sido perdonado en el sacramento de la confesión, solo se perdona la pena eterna. Pero siguen vivas las penas temporales en cuanto a las culpas de esos pecados. ¿Por qué? Porque esas culpas son, por así decirlo, generan consecuencias. Un ejemplo, si usted fue una persona alcohólica y ya ahora dejó el alcohol, volvió con su familia, está bien con su familia, usted puede comulgar tranquilo porque se confiesa bien, pero todavía tiene penas temporales que son consecuencias de las culpas cometidas durante usted era un borracho. Por ejemplo, que golpeó a algún familiar, que insultó, que hizo daño, que si iba conduciendo con efectos alcohólicos y atropelló a alguien. Entonces, esas son culpas generadas por el primer pecado, que es el pecado mortal, ¿no? Pero esas culpas son penas temporales, que te confesaste, que ya fuiste y pagaste, por ejemplo, si mataste a alguien conduciendo ebrio, fuiste a la cárcel, pagaste tu condena, perfecto. Te confesaste con un sacerdote, te libraste de la culpa eterna, pero todavía quedan penas temporales. Y esas penas temporales solo pueden ser borradas a través de indulgencias. ¡Hala, qué complicado esto!, ¿no? Bueno, pues claro, es que pecar es complicado. Nosotros creemos que es fácil es pecar, pero no, pecar es complicado, muy complicado. Pues entonces, a través de las indulgencias, se nos puede liberar de esas consecuencias del pecado. Ajá, ¿y qué pasa con la gente que no pudo tener indulgencias porque no sabía aquí en la tierra y se muere? ¿Se va al infierno? No, un momentito. Si una persona muere en estado de gracia o muere pues sin pecados mortales graves, sin pecados mortales pues, pero todavía tiene culpas, es decir, penas temporales, esa persona lo que pasa es que pasa a este estado que en la iglesia conocemos como el purgatorio. Si alguno ahora se pregunta, ¿y el purgatorio dónde dice? Bueno, busquen mi video que habla del purgatorio. Ahí les voy a mandar el link a los que estén interesados. Pero la iglesia tiene y habla de este estado, ¿no? Es un estado que no es el infierno, no es ni el infierno ni es el cielo, es un estado que se llama el purgatorio. Donde ahí, en el purgatorio, es donde se limpian todas esas penas temporales. ¿Qué quiere decir esto? Que mucha gente va a pasar mucho tiempo en el purgatorio porque va a estar limpiando esas penas temporales. Pero si usted gana indulgencias, esas penas temporales las limpia aquí en la tierra. Y va a pasar menos tiempo en el purgatorio. O mejor aún, no va a ser necesario que vaya al purgatorio. No, pero si el purgatorio debe ser bonito. No, el purgatorio no es bonito, hermano. El purgatorio se parece al infierno. La única diferencia es que el infierno es eterno y el purgatorio es temporal. Bien, repito, si quieres saber más sobre esto, vaya a mi video que habla sobre el purgatorio. El punto es que en este año santo jubilar nosotros podemos acceder a indulgencias y nos podemos evitar mucho tiempo amargo allá en el purgatorio. Eso es excelente. Pero además de eso, las indulgencias pueden ser aplicadas también a difuntos.
Es que yo ya me siento que tengo un montón de indulgencias. Bueno, entonces regálela. ¿Y a quién se le pueden transferir? ¿A otra persona viva? No, solamente la iglesia dice que se puede transferir a un difunto. Y esto lo dice el Catecismo de la Iglesia Católica en el número 1479. Puesto que los fieles difuntos en vía de purificación son también miembros de la misma comunión de los santos, podemos ayudarles, entre otras formas, obteniendo para ellos indulgencias, de manera que se vean libres de las penas temporales vividas por su pecado. La iglesia autoriza de que ganemos indulgencia para ofrecerla a nuestros fieles difuntos. Qué bueno eso, qué alegre. Claro, este es un año de gracia. Y que la gracia no solamente tiene que ser para los vivos, también para los muertos. Aquellos que están sufriendo las penas del purgatorio, porque ahí se sufre. Y entonces nosotros podemos obtener esa indulgencia para ofrecerlas por nuestros fieles difuntos. Ay, ¿cuántas podemos ofrecer? Las que queramos. Estamos en el año santo. Y esto es importantísimo. Entonces, la pregunta es, ¿y cómo se obtienen esas indulgencias? Bueno, ya vamos a hablar de ello. Es a eso que hemos venido. Pero tengo que especificar dos cosas. Nosotros podemos ganar indulgencias, pero hay dos tipos de indulgencias. Está la indulgencia parcial y la indulgencia plenaria. ¿Cuál es la indulgencia parcial? Bueno, es aquella que remite solo una parte de la pena temporal, por eso se llama parcial. ¿Y cómo es eso que solo una parte? Bueno, es que aún habiéndose confesado y se le perdonó la culpa del pecado, la pena eterna, aún quedan cosas por expiar. Entonces, esta indulgencia parcial, se concede cuando se realizan actos de piedad, penitencia o de caridad. Actos de piedad como un rosario, un Via Crucis, ¿no? Pero no se cumple la totalidad de todos los requisitos que exige la iglesia. Entonces, usted gana indulgencia, pero es parcial, no es plena. Por eso no es plenaria, no es total. Lo ideal es que obtengamos totales. Pero a veces no es posible cumplir con todas las exigencias, lo que exige la iglesia, los requisitos. ¿Por qué? Por alguna dificultad que tengamos. Pues bien, entonces vamos a ver, ¿y cuándo entonces sería plenaria? Cuando se cumplen todos los requisitos. Es decir, ahí se remite la totalidad de las penas temporales. Cuando hay confesión sacramental, comunión eucarística, oración por las intenciones del Papa, desapego total del pecado. Es decir, ahí se cumple todos los requisitos y entonces esa es indulgencia plenaria. Ahora, repito, cuando no logramos cumplir con todos los requisitos, entonces se obtiene indulgencia parcial. ¿Cuál es la normativa de la indulgencia? Esta normativa no es nueva, no es que ahorita en el 2025 la sacó el Papa, no. Ya tiene años de años. Y la normativa plantea lo siguiente. Primeramente, para ganar indulgencia plenaria, lo básico. Tenemos que estar arrepentidos, verdaderamente arrepentidos de nuestros pecados. Arrepentimiento sincero. Y tenemos que ser movidos por el espíritu de la caridad, es decir, que me mueva el espíritu y que incluso yo pueda realizar obras de caridad. Y que en este año santo estemos purificados a través del sacramento de la penitencia, es decir, que nos confesemos con el sacerdote y obtengamos la gracia. Además, alimentados por la Santa Comunión, es decir, que tenés que comulgar, ir a misa y comulgar. Además, orar por las intenciones del Papa. Y si no sé cuáles son las intenciones,
No importa, usted diga por las intenciones del Papa. Yo oro, pido también por esas intenciones que está teniendo el Papa en este mes. Normalmente el Papa tiene intenciones en el mes. Él escribe unas intenciones. Entonces, toda la iglesia puede ayudar al Papa en esas oraciones. Pues bien, estas son cosas básicas para tener la indulgencia plenaria. Y también si se emprende una peregrinación hacia cualquier lugar sagrado jubilar. Es decir, que hay lugares que se le llaman lugares sagrados jubilares. Y anteriormente solo eran las basílicas en Roma, ¿no? La de San Pedro, la de San Pablo, San Juan de Letrán, Santa María la Mayor. Pero ahora con los últimos tiempos se ha entendido de que hay mucha gente que nunca va a llegar ahí. Primero porque no vivimos cerca y moverse hasta allá cuesta dinero, tiempo. Bien, la cosa es que es imposible para algunos ir ahí. Entonces la iglesia comenzó a decir, bueno, ya en los últimos años pueden pasar por la Puerta Santa y ganar indulgencias si visitan un lugar santo. Y ahora, inclusive con el año de la misericordia, el Papa Francisco, inclusive hasta lugares de cárceles, lo habilitó para que fueran lugares santos jubilares. Este año, en cada diócesis del mundo hay catedrales o inclusive basílicas o santuarios en este caso, donde están destinados como lugares santos jubilares, donde usted puede llegar, participar de un momento de oración, puede llegar a misa, celebrar la Eucaristía, confesarse, comulgar, y ahí usted recibe la indulgencia. Siempre recuerden, cuando hay estos momentos de piedad, vas a un santuario y vos querés concluir, ¿no? Un ejemplo, llegaste al santuario y no hay un sacerdote celebrando la Eucaristía, ni te puedes confesar, entonces vos podés orar por las intenciones del Papa, también puedes hacer un Padre Nuestro y la profesión de fe, es decir, el credo, puedes rezar el credo e invocar a la Virgen María. Lógicamente que ahí no estás obteniendo una indulgencia plenaria, porque no cumplís con vivir la misa, la Eucaristía y la confesión, pero sí con las otras partes, y entonces vos podés recibir esa indulgencia parcial. ¿Qué sirve? Claro que sirve. No es que la parcial no sirve, sirve. Que no es plena como las otras, pero sirve. ¿Ya? Ahora de que si 20 parciales hacen una plenaria, no es así. Esto no es juego de naipes, ¿no? Básicamente son acumulaciones de gracia, ¿no? Claro que las más importantes son las plenarias, pero cuando no se puede, por ejemplo, yo voy a un santuario mariano y ese día no hay misa, no hay sacerdotes, no hay confesiones, llegué nada más, entonces yo puedo hacer mis oraciones, un Padre Nuestro, invocar a la Virgen, hacer el credo, orar por las intenciones del Papa, puedo rezar un rosario, un Via Crucis, y yo obtengo, ¿verdad? Paso por la Puerta Santa también, y puedo obtener indulgencia parcial. Claro. Ahora, ¿qué pasa con los fieles que están enfermos, están en cama, están en un hospital, en sus hogares, no pueden moverse? Pues, en caso grave de impedimento, la normativa para este año dice que los fieles que estén verdaderamente arrepentidos y que no puedan participar de las celebraciones y peregrinaciones, podrán conseguir la indulgencia jubilar con las mismas condiciones. En su propia casa pueden orar, ¿verdad? Hacer el Padre Nuestro, la profesión de fe y también otras oraciones, ya sea invocar a la Virgen, ¿verdad? Orar por el Papa, por las intenciones del Papa,
y ofrecer sus sufrimientos y dificultades, ¿verdad? Entonces, esa persona ahí, desde su hogar, puede ganar indulgencias también. Claro. ¿Y cuál va a ser? Bueno, lógicamente que van a ser parciales, pero imagínense, poder todos los días, poder ganar indulgencias, todos los días, ese es un momento de gracia. Esto nos va a ayudar a que nosotros, cuando nos muramos, no pasemos tanto tiempo en el purgatorio. Ahorrarnos tiempo en el purgatorio es una buena inversión, hermano. Así que acumule millas, acumule puntos con la indulgencia. Pues bien, esto es importante también porque ahora hay otra modalidad también para ganar indulgencia. Se puede conseguir indulgencia según obras de misericordia y de penitencia. Es decir, si se dirigirán a visitar a hermanos que se encuentran en necesidad o en dificultad, enfermos, encarcelados, ancianos en soledad, personas incapacitadas o con capacidades diferentes. Es entonces como llegar en peregrinación hacia ellos. Recordemos que Jesús ha dicho, yo estoy ahí en los que sufren. ¿Ya? Cuando en el Evangelio según San Mateo se les dice, le preguntan al Señor, Señor, ¿y cuándo te hemos visto enfermo? ¿Cuándo te hemos visto hambriento? ¿Cuándo te hemos visto encarcelado? Ahí, dice el Señor, cuando ustedes le ayudaron a uno de esos, le asistieron, lo consolaron, conmigo lo hicieron. Y de eso se trata, que este año jubilar, nosotros no solamente pensemos en nosotros mismos, que pensemos en los demás, algo que le hace tanta falta al mundo. Ya no ser egoístas, solo pensar en nosotros, nuestro bienestar, nuestra salud, nuestra belleza, nuestro confort, nuestra seguridad. No, pensar en los demás también. Algo que hace tanta falta en el mundo de hoy. Entonces nosotros, viviendo este año jubilar, podemos también servir a otros. Y también no nos olvidemos de nuestros fieles difuntos. Aquellos hermanos, hermanas, parientes, padres, abuelos, que han muerto y que no sabemos cómo están, que a veces no tenemos la seguridad si están en el cielo, en el purgatorio, en el infierno, no sabemos, pero que si nosotros oramos por ellos, si en caso de que estén en el purgatorio, le vamos a hacer mucho bien. Ay, ¿qué pasa si están en el infierno? Bueno, igual usted ore. Uno nunca sabe. Uno nunca sabe. La misericordia de Dios es grande. Así que nosotros también seamos en este año jubilar peregrinos de esperanza. Tener esa esperanza de que nosotros al morir vamos a ir al cielo. Esperanza de que nuestros hermanos, familiares, amigos que ya murieron puedan también llegar a contemplar la cara de Dios, verle cara a cara, la visión beatífica. Pues bien, hermano, no desaprovechemos este año 2025. Este año de gracia, este año en que Jesús vuelve a decirnos, he venido a proclamar el año santo, donde liberaré cautivos, recuperarán la vista los ciegos y proclamaré la libertad. Porque para eso ha venido Cristo, para hacernos libres. Pues bien, hermano, si quieres saber más sobre el jubileo, pues hay muchas páginas que hablan sobre el jubileo, sobre las actividades, las fechas, hay todo un cronograma en el año y que podemos aprovechar. Recordemos que Dios nos ama, que la Virgen Santísima siempre nos busca, que estemos dentro de la iglesia, amparados bajo ella, y pidamos siempre al Espíritu Santo que nos ilumine para saber cuáles son las cosas que tenemos que mejorar, hacia dónde, hacia qué necesitado ir, y que Dios está siempre con nosotros. Recuerden que conocerán la verdad y les hará libres.